La paz de Dios, amados hermanos, les saludamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús en este domingo 18 de junio del año de gracia 2023. Hoy es un día muy especial, no solo porque el Señor nos permite concluir el Congreso General de la Vanguardia Femenil que a partir del viernes 16, ayer sábado 17 y hoy domingo 18 estamos celebrando en el Tabernáculo La Mansión en Tecámac, Estado de México. Congreso en el cual la visitación del Señor y de su Santo Espíritu ha sido más que manifiesta, porque el poder y la gloria del Dios viviente ha sido evidente en cada corazón y en todo el Congreso, en donde tenemos cerca de 5,000 asistentes para la honra y gloria del Señor. Damos gracias a Dios por esta victoria que en su nombre Él da no solo a la Vanguardia Femenil, sino a toda su iglesia cristiana interdenominacional. Hermanos, como hemos hecho en otras ocasiones, no podemos dejar este espacio de escuela dominical en el vacío, aunado a nuestras actividades espirituales generales, sino que cubrimos precisamente con la ayuda del Señor este espacio para la consideración de nuestro tema de escuela dominical del día de hoy: autonomía versus comunidad. Y para ello leeremos el versículo 3 del capítulo 1 de la primera epístola del apóstol San Juan, que a la letra dice así: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Padre, Dios del cielo y de la tierra, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, ponemos en tus manos nuestra vida y la consideración de esta escuela dominical. Rogamos que tu Espíritu Santo nos asista, nos enseñe, nos recuerde todas las cosas y nos guíe a toda la verdad. Que la enseñanza de la escuela dominical de esta mañana sea para tu gloria y sobre todo para bendición y edificación de nuestras almas y para crecimiento de tu amada iglesia, la iglesia que has comprado a precio de sangre. Señor, bendice a todos nuestros hermanos, bendice a todo tu pueblo, bendice a toda tu iglesia y glorifícate en nuestras vidas. En tu nombre, Señor Jesús, te lo pedimos. Amén. Hermanos amados, nuestro tema en esta mañana, autonomía versus comunidad. Primera de Juan 1:3, que ya leímos. Este tema se inserta en el apartado de sociedad y cristianismo y lo podemos seguir en las páginas 53, 54 y 55 de nuestra revista Nueva Raza. A partir de lo que leímos en la palabra del Señor, encontramos la verdad bíblica. La Biblia revela y fundamenta claramente que nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así lo leímos en 1 de Juan 1:3. Pero tenemos también una verdad bíblica aplicada. Al conocer la revelación bíblica, practiquemos por el Espíritu la comunión con el Padre y con el Hijo, pero también entre nosotros. Es decir, debe ser espiritual y práctica, para que tenga sentido la fe que profesamos y la verdad bíblica que hemos trazado.
Como parte de la introducción, decimos que el ministerio del Señor Jesús transformó la vida religiosa de Israel durante el primer siglo. Su doctrina fue digna de admiración, ya que contrastaba fuertemente con la enseñanza rabínica de la época. Afirmamos que el ministerio del Señor transformó la vida religiosa de Israel porque el Señor, en primer lugar, como lo afirma Mateo, Marcos y Lucas, enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, por un lado. Por otro, el Señor era congruente con su enseñanza. Todo lo que Él instruyó, todo lo que Él predicó, lo practicó. A diferencia de los fariseos, que decían, pero no hacían. Y esto, obviamente, transformó el estilo, el modelo y los métodos de enseñanza farisaica del primer siglo. Y sobre todo, en tiempo del Señor Jesús. Por ello, su doctrina, efectivamente, contrastó con la de muchos. Y finalmente, su enseñanza fue de una apertura total, fue inclusiva, porque en el Señor, en su enseñanza y en su doctrina, cabían todos, incluyendo a los publicanos y a los pecadores. De ahí, precisamente, esa transformación y cambio que se operó a partir del testimonio y ejemplo del Divino Maestro. Nuestro tema de escuela dominical, autonomía contra comunidad o versus comunidad, nos lleva a una reflexión muy importante que como miembros de una misión, de una congregación pequeña, mediana o numerosa, debemos hacer. Y sobre todo, a partir del primer punto de nuestro tema, la comunidad en la iglesia. La comunidad en la iglesia. ¿Qué es la iglesia? De acuerdo con el doctrinario de Catecúmenos escrito por nuestro hermano Jacob Sánchez Lagunas, la iglesia es el conjunto de creyentes que han sido redimidos y lavados con la sangre preciosa del Señor Jesucristo, a quien siguen y aman. Por otro lado, la iglesia, de acuerdo con lo que refiere el apóstol Pablo en su epístola a los Efesios, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de su iglesia. Por otro lado, en 1 Timoteo 3:15, vemos que la iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad. Y como dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 5, la iglesia es una casa espiritual y un sacerdocio santo. Así que, de acuerdo a la definición de iglesia que nos da el doctrinario de Catecúmenos, más lo dicho por el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, creo que todos tenemos ya una concepción más clara y sobre todo bíblica de lo que es y debe ser la iglesia del Señor Jesús. Dice nuestro tema que la iglesia es un espacio diseñado para que los creyentes crezcan, desarrollen su potencial, permanezcan en amor y se motiven a las buenas obras.
El apóstol Pablo, cuando escribe su epístola a los Efesios, capítulo 4, versículo 13, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Más adelante, versículos 15 y 16, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. De acuerdo con lo dicho por el apóstol Pablo a los Efesios, tiene sentido la afirmación que nos da nuestro tema de escuela dominical en esta mañana. La iglesia es el espacio diseñado para que los creyentes crezcan, desarrollen su potencial, permanezcan en amor y se motiven a las buenas obras. Por eso hemos dicho que después del Señor Jesucristo, aquí en la tierra lo más bello es la iglesia. A pesar de todos sus bemoles y sus asegúnes, por la diversidad de caracteres, de personalidades, de estados de ánimos que se dan entre sus miembros, finalmente todos, por la fe en Jesucristo, somos llamados hijos de Dios. Finalmente todos hemos sido lavados y limpiados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, en esa diversidad hay unidad en fe, en esperanza, en gloria. Y esto le da un sentido muy especial a la iglesia del Señor. Finalmente, es la iglesia el resultado y fruto de la aflicción del alma de nuestro Señor Jesucristo. Es la iglesia por la cual Él dejó su trono de gloria en los cielos y vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es la iglesia a la cual el Señor se refirió cuando dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esa iglesia por la cual Él vino no para ser servido, sino para servir. Es la iglesia a la cual el Señor envió su Espíritu allá en Pentecostés, y ahora por su Espíritu es la iglesia que es pastoreada, apacentada, guiada, gobernada y preparada para presentarse en aquel día delante de su Señor y Salvador como una iglesia gloriosa, santa, sin mancha, sin arruga ni cosa semejante. Esto, aunado finalmente a la permanencia eterna de la iglesia con su Señor y Salvador en las mansiones celestes, hace que la iglesia después de Cristo sea lo más bello aquí en la tierra. Esa iglesia surge precisamente allá en Pentecostés, en el poder del Espíritu Santo. Y por el poder y manifestación gloriosa del Señor en el corazón de aquellos 120, en el corazón de aquellos 3,000 que se convirtieron a la predicación del apóstol Pedro, y después de aquellos 4 o 5,000 que también se rindieron al Señor con motivo del segundo discurso del apóstol Pedro, fue lo que dio lugar a que todos ellos fueran de un mismo corazón, de una misma alma, de un mismo sentir, de un mismo propósito, y que hubiera unanimidad, no solo en la fe, sino sobre todo en la práctica de la fe. Esto fue lo que hizo de aquella iglesia primitiva una verdadera comunidad cristiana,
en donde todos desarrollaron su potencial, donde todos permanecieron en el amor del Señor y donde todos eran movidos a las buenas obras. No solo era una comunidad de fe, sino de práctica de la fe. Y esto, repito, a propósito de la comunión que existía entre ellos, de la coinonía de la que hablábamos el día jueves pasado, a partir de lo que registra Hechos 2:42, que permanecían todos, no solo en la fe, sino también en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esa comunión era con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Por ello, como iglesia, debían andar en la luz, debían practicar la verdad y debían alejarse de todo pecado. En esa unidad, los primeros cristianos perseveraban en la comunión fraternal, poseyéndolo todo en común, porque así lo registra claramente el libro de los Hechos de los Apóstoles, no solo en su capítulo 2, sino también en su capítulo 4. Y por ello, cuando el apóstol Pablo escribe a los filipenses, les exhorta a que sean todos de un mismo sentir y de un mismo pensamiento. La coinonía, la comunión que se hacía patente entre ellos como comunidad cristiana, tenía que ser no solo espiritual, sino práctica, o simplemente esa comunión carecería de significado. Dios nos participa de su naturaleza y de su gloria porque somos la iglesia de Cristo, porque somos de Él y Él es nuestro. Por eso el apóstol Juan dice en el capítulo número 1 que de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Así que ese es el modelo de comunidad cristiana que nosotros debemos seguir, debemos practicar, porque allí el amor de Dios se hace patente en cada uno de los creyentes, en cada uno de sus miembros. Es allí donde Dios envía bendición y vida eterna. Es allí donde el Señor es glorificado. Es allí donde el Espíritu Santo se manifiesta y todos creen que verdaderamente Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. La comunidad en la iglesia es aquello que nosotros debemos aspirar el día de hoy. Punto número 2, la visión individualista que prevalece hoy, no solo en la sociedad, sino lamentablemente este pensamiento se ha ido introduciendo también en las congregaciones. A 2000 años de distancia, el modelo de iglesia que nos presenta el libro de los Hechos de los Apóstoles se ha modificado, y se ha modificado radicalmente, porque ya no hay esa comunión. Muchos simplemente ni siquiera conviven. Termina el culto y salen inmediatamente, a veces
ni siquiera esperan a leer con la congregación el Salmo 23 y recibir la bendición apostólica. Muchos dominados bajo el pensamiento, mi familia, lo demás no me interesa. Yo y mi familia y yo. Este no era el pensamiento dominante en el corazón de la iglesia primitiva. Porque la misma palabra de Dios dice que todos eran de una misma alma, de un mismo corazón. Incluso nadie decía ser dueño de lo que poseía, sino que lo compartían. Y tenían en común todas las cosas de tal manera que no había ninguna necesidad. Cuando nosotros contrastamos, repito, el modelo de la iglesia del primer siglo con la iglesia del siglo XXI, nos damos cuenta que hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque nos enfocamos más en la parte espiritual y no en la parte práctica, y esto no debe ser así. Por eso nuestro tema, autonomía, una visión individualista versus comunidad, una visión solidaria, de cuerpo, de equipo, de unidad. El concepto de comunidad entonces se diluye, y nosotros como miembros de la Iglesia de Cristo no lo debemos permitir. Hagamos, hermanos amados, la parte que nos corresponde. Dice el apóstol Pablo cuando escribe a los Efesios, capítulo 4, los versículos que ya referí hace un momento, que en un cuerpo todas las coyunturas se ayudan mutuamente. Nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, somos esas coyunturas para ayudarnos unos a otros. ¿De qué manera? Si alguien no asiste a la iglesia, al templo, por lo menos una llamada telefónica. Hermano, hermana, te extrañamos, no te vimos. ¿Todo está bien en casa? Si no lo hacemos, por lo menos una visita. Y cuando venimos todos al templo para congregarnos como iglesia, saludarnos, abrazarnos, platicar, convivir, socializar en el amor fraternal de Cristo Jesús. ¿No era esto acaso lo que extrañábamos en tiempos de la pandemia? ¿No era esto acaso lo que deseábamos cuando estábamos encerrados? Y ahora que tenemos nuevamente, por gracia de Dios, esta oportunidad, parece ser que muchos no lo hacen. Se aíslan, se independizan y con un pensamiento individualista que los gobierna y los domina, van por su propio camino. Somos una iglesia, somos un cuerpo y nos debemos ayudar mutuamente, sobre todo en los problemas, en las luchas y en las necesidades. Conceptos ideológicos, filosóficos y humanísticos que hoy día prevalecen en las mentes y en los corazones de las nuevas generaciones están permeando, hermanos, en las congregaciones. Sin embargo, usted y yo, que conocemos la verdad y que sabemos cuál es el anhelo de Dios para nosotros como iglesia, debemos cerrar la puerta a esos pensamientos de ideología de género, a esos pensamientos de filosofías humanas y a ese pensamiento de humanismo que hoy trata de sobreponerse a las verdades absolutas de la palabra del Señor. Sea pues el ejemplo de la iglesia primitiva lo que nos mueva a buscar la comunión y la verdadera comunidad cristiana al interior de nuestras congregaciones.
una comunidad no solo en fe, sino en práctica de la fe. Que el yo se haga a un lado y que sea él nosotros, como cuerpo de Cristo, lo que prevalezca en el seno de las congregaciones. Tercer asunto, enseñando con amor, enseñando con ternura, porque así el Señor lo hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Veía a las multitudes como ovejas que no tenían pastor, y por amor y compasión a ellas, dejó su trono de gloria para venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Fue el amor que llenó su corazón, no solo el que le llevó a tomar forma humana, a nacer en un humilde pesebre y a padecer muchas situaciones como usted y yo padecemos hoy día. Lo hizo por amor. Por amor sufrió lo indecible. Subió la cuesta del Calvario y fue clavado en aquella cruz. Por lo cual hemos dicho en otras ocasiones que no fueron los clavos en sus manos ni en sus pies lo que le dieron muerte, sino su amor por ti, por mí. Y aún después de morir, durante 40 días, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables a los suyos, enseñándoles e instruyéndoles acerca del reino de Dios y mostrándoles el camino de la justicia y del amor que a través de su vida y de su ejemplo, Él nos mostró. Para que así, como yo he hecho, dijo el Señor en Juan 13, vosotros también hagáis. En ese amor es que Él se compadeció de aquel ciego de nacimiento y le dio la vista. Tuvo misericordia de aquel leproso que le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Por ese amor el Señor fue a casa de Mateo, aquel publicano. Por ese amor le dijo a aquella mujer, ni yo te condeno, ve en paz y no peques más. Por ese amor convivía con publicanos y con pecadores, de lo cual incluso no solo fue censurado, sino juzgado y condenado. Pero su amor inflamó el corazón amante del Señor para entrar en esa relación personal, no solo con 12, sino con todos aquellos que creyeron en Él y que después creyeron a la palabra y a la predicación de aquellos 12. Es ese amor que sigue latiendo en el corazón del creyente, del cristiano, del hijo de Dios, de la ministra, del pastor, que nos debe mover a relacionarnos fraternalmente los unos con los otros. Es ese amor que hubo en el corazón de Cristo Jesús, nuestro Salvador, que ahora nosotros debemos ir a los hospitales, a las cárceles, a los centros de readaptación, con las personas de situación de calle, con grupos vulnerables, para hacerles patente el amor del Señor y mostrarles que más allá de una sociedad maligna y perversa, hay un pequeño grupo de redimidos y lavados con la sangre preciosa,
deseosos de expresar y de manifestar el amor de Dios para responder y atender a las necesidades de estos grupos vulnerables y de todos aquellos que están sedientos y hambrientos del conocimiento del Dios vivo. Con ese mismo amor con el cual Cristo interactuó y se relacionó con los suyos y con todos aquellos que vinieron a Él, con ese mismo amor, hermanos, debemos nosotros interactuar y relacionarnos los unos a los otros. Que así como el Señor fue sensible a las necesidades de las multitudes y de todos aquellos que fueron a Él, que así también usted y yo seamos sensibles a las necesidades de aquellos que te llaman, que te buscan, que te preguntan, que se asoman, que investigan acerca de lo que es la iglesia. Que nuestro corazón sea un corazón incluyente, sea un corazón en donde se exprese verdaderamente el amor de Dios. Que no se limite solo al templo, a la congregación, a los campamentos, a los congresos, sino que sea algo permanente y activo en medio de nosotros, para que de esa manera el amor con el cual Dios nos ha amado esté en nosotros, permanezca en nosotros, y con ese mismo amor podamos amarnos los unos a los otros, y de esa manera el mundo crea que verdaderamente somos hijos de Dios. Tan necesario es esto, que en aquel aposento alto en la noche de la aprehensión del Señor, entre otras cosas, Él dijo a los suyos: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Es un verdadero reto, es un verdadero desafío, pero ahí es donde debemos probar que el amor de Cristo se ha perfeccionado en nosotros, por cuanto que tenemos amor los unos con los otros. A pesar de nuestros caracteres, de nuestras diferencias, en nuestros estilos, en nuestra forma de ser y de hacer las cosas. A pesar de las diferencias en la personalidad que cada uno presenta al interior de la iglesia, debemos amarnos, debemos soportarnos, debemos tolerarnos, debemos amarnos y bendecirnos unos a otros. A veces decimos: sí, pero el hermano no lo soporto, por su forma de ser, por su forma de hablar, por su forma a veces hasta de reír, nos incomoda. Es que la hermana es así, 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 asado. Hermanos, Cristo nos acepta tal cual somos. Y Él abre sus brazos y extiende su mano para que vayamos a Él. E independientemente de nuestra forma de ser, de hacer, independientemente de nuestro carácter y de nuestra personalidad, independientemente de nuestros errores, de nuestro temperamento, de nuestro genio, hermanos, Él nos ama, Él nos acepta y Él nos abraza, porque somos sus hijos. Y con ese mismo amor con el cual Él nos ha amado, así también debemos amarnos los unos a los otros, para que de esa manera esa comunidad la vivamos en el Espíritu de Dios. Pasando a la sección de el error, para redarguir, algunos piensan
que mirar los cultos por las redes es suficiente para estimularnos al amor y a las buenas obras. Pues no, esto lamentablemente no es así. Si bien es cierto, los medios digitales, las redes, fueron una bendición durante el tiempo de la pandemia porque tuvimos cultos, escuelas dominicales, reuniones, trabajo evangelístico vía Zoom. También es cierto que lo hicimos por las circunstancias y condiciones por las que pasamos durante todo el 2020, 2021 y los primeros meses del 2022. Pero finalmente, Dios en su bondad hizo posible que los templos se reabrieran para que, priorizando la asistencia a los templos, hermanos, nosotros, digamos como el salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Que digamos como el salmista, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo todos los días en la casa de Jehová para inquirir en su templo. Porque la casa del Señor es el lugar del cual Él dijo, mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos de noche y de día al clamor de mi pueblo. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, dice el salmista. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Esto es lo que nosotros, que nos decimos cristianos, debemos anhelar. No podemos ver con indiferencia a la asistencia a la casa de Dios. No podemos decir, si puedo voy, si tengo tiempo voy, si me levanto de buen ánimo voy, si tengo vehículo voy. No, no. Ese no puede ser el pensamiento de alguien que se diga verdaderamente cristiano y que se sepa miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Cada vez que tengamos oportunidad, no solo los domingos o los jueves, sino cualquier otro día de la semana, que sepamos que hay reuniones espirituales en el templo, vayamos a la casa de Dios y edifiquémonos unos a otros y crezcamos con el crecimiento que da Dios. Esto es lo que necesitamos. Por eso, el escritor de la epístola a los Hebreos dice que no debemos dejar de reunirnos como algunos después de la pandemia tienen por costumbre. Antes bien, debemos estimularnos al amor y a las buenas obras, cuanto más sabemos que Cristo viene y viene pronto. Así que, hermanos, atendamos la palabra del Señor. Atendamos lo que Dios espera de nosotros. En la sección para corregir, enderezar la dirección, conozcamos y vivamos la palabra de Dios y practiquemos la comunidad como iglesia de Cristo Jesús. Repito, conozcamos y vivamos la palabra de Dios y practiquemos la comunidad como iglesia de Cristo. De acuerdo a la verdad bíblica, decíamos, no se trata solo de conocer la revelación bíblica y de profesar una fe, se trata de practicar esa fe,
no solo en la comunión que tengamos con el Padre, con el Hijo y con su Santo Espíritu, sino en la comunión que tengamos unos a otros y sobre todo en la práctica de esa fe, de esa comunión y de ese amor cristiano que nos une. Eso es verdaderamente lo trascendente. De ahí esta sección. No se trata solo de conocer la palabra de Dios, se trata de vivirla y de practicarla en comunidad para la honra y gloria del Señor. Luego entonces, en la congregación no debe haber nada que lastime, ofenda, hiera el sentimiento, el corazón de un hermano o de un hermano. Porque creo que ninguno de nosotros se golpea a sí mismo. Ninguno de nosotros se lastima un pie, un brazo, una pierna, la cabeza, los ojos, sino que los cuidamos y los procuramos. Luego entonces, siendo como creyentes miembros del cuerpo de Cristo, no debemos lastimarnos, ofendernos, herirnos, humillarnos con chismes, con rumores, con murmuraciones, con actitudes que verdaderamente hacen que en ocasiones algunos, por su flaqueza o debilidad espiritual, dejan de venir a la iglesia. Debe quedar fuera de nosotros, de nuestro ámbito de comunidad cristiana, todo lo que tenga que ver con las envidias, con los celos, con las contiendas, con las disensiones. Todo eso debe quedar atrás porque son obras de la carne. Y si nosotros nos decimos una comunidad cristiana, Cristo es el centro y el que debe gobernar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestra voluntad para que cada día seamos más semejantes a Él. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a los Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, así que, hermanos míos amados, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por tanto, consagremos nuestra vida al Señor, andando en su voluntad y viviendo su palabra. Vivir como a Dios le agrada. Dice el apóstol Pablo en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El conocimiento de la verdad, es decir, de la palabra del Señor, y su observancia es el antídoto para enfrentar todo aquello que atente contra la unidad de la iglesia y la vivencia de la comunidad cristiana a la que somos llamados por el Señor. No solo la fe, sino la práctica de la fe. Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero aquello que oímos, practiquémoslo, para que de esa manera cerremos la puerta al enemigo de nuestras almas, que no tiene ni parte ni suerte en nosotros como iglesia. Y finalmente, como conclusión, hermanos, es un llamado para todos, desde el más pequeño hasta el más anciano, para la fraternidad juvenil, para los varones, para las mujeres, para las instructoras, directivos colaboradores,
ministras y pastores fundamentalmente. Este tema es un llamado a volvernos al modelo bíblico de la iglesia primitiva. Es un llamado del Señor a lo que Él dijo en aquel aposento a sus discípulos: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que el amor con el cual Dios amó a su Hijo Jesucristo sea el amor que permanezca en nosotros, y con ese mismo nivel y calidad de amor con el cual nosotros hemos sido amados por Dios, también seamos capaces de amar a nuestros hermanos. Y que no solo sea de dientes para afuera, sino que se traduzca en obras, en hechos, en práctica, para que tenga sentido y un significado trascendente para nuestra vida de fe como iglesia. Vivamos entonces en comunidad y ayudémonos unos a otros para que unos y otros crezcamos con el crecimiento que da Dios. Y de esa manera Dios sea glorificado en nosotros. Nos corresponde entonces ahora a nosotros responder a esta enseñanza, responder a esta palabra. Dios quiere que cambiemos, que mejoremos, que nos transformemos, que seamos cada día más semejantes al Señor, viviendo en su ejemplo y siguiendo sus pisadas. Hermanos, pidámosle al Señor que nos ayude a practicar hoy mismo, mañana, pasado mañana y todos los días esta enseñanza de amor y de comunidad que Él nos da a través de su palabra. Entre tanto, cierre sus ojos, oremos y pidámosle a Dios que en su misericordia nos ayude a seguir adelante siendo una verdadera comunidad cristiana que honre y glorifique su nombre. Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo por este tema de escuela dominical, Señor, a través del cual nos damos cuenta que hay una gran distancia entre la iglesia de este siglo con la iglesia del primer siglo. Y nosotros somos los que hemos cavado ese abismo. Nosotros somos los que hemos hecho que esa distancia se acrecente. Y lo hemos hecho a través de nuestra actitud, de nuestro proceder, de nuestras críticas, de lo que hacemos, de lo que decimos, de lo que publicamos, de lo que llevamos a cabo. Porque no hemos entendido que tú nos has amado por igual a todos. Y más aún, a los que hemos creído en ti y nos decimos cristianos e hijos de Dios. Te ruego, por tanto, en esta mañana, Señor, que esa comunidad que nos muestra el libro de los Hechos de los Apóstoles, particularmente en sus primeros capítulos, sea la comunidad que vivamos y practiquemos hasta que tú vengas o nos llames a tu presencia. Señor, perdona nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestras ofensas y todo aquello que quizás sin pensarlo ha lastimado, ofendido o herido a algún hermano o hermana y que incluso tal vez por ello ya no asiste
a la iglesia. Señor, sea tu Espíritu el que nos vuelva a ti y que nos lleve a ser de un mismo corazón, de un mismo sentir, para honra y gloria de tu nombre, Señor. Ayúdanos, por favor, a ser esa iglesia por la cual, Señor, tú vienes y vienes pronto. Ayúdanos a ser esa iglesia que exprese verdaderamente la perfección de tu amor a través de las obras que tú has preparado para que andemos en ellas. Señor, en tus manos estamos. Gracias, gracias te damos. Gracias te damos, Señor, por el Congreso General de la Vanguardia Femenil. Gracias te damos por todo lo que tú has hecho, por todo lo que haces y por lo que tú seguirás haciendo en la vida de cada una de nuestras hermanas, a quienes te rogamos fortalezcas y confirmes y prosperes para gloria tuya, Señor. Guarda el regreso de los diferentes contingentes, Señor, a sus lugares de origen. Tu ángel acampe alrededor de cada uno de los camiones, vehículos o medios de transporte usados por nuestras hermanas. Y sobre todas las cosas, que ellas vuelvan en el gozo y poder de tu Espíritu Santo para servirte y serte fieles hasta que tú nos llames, Señor. Toma en tus manos toda necesidad, problema, lucha, enfermedad y situación difícil por la cual pasen tus siervos, sus familias, nuestros hermanos y todos aquellos que necesiten de ti. Haz misericordia, salva las almas, Señor. Salva las almas, Cristo. Tú eres Dios y solo tú lo puedes hacer. En tu nombre, Cristo, te lo pedimos. Y en tu nombre te decimos como el salmista: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Hermanos, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Gracias por su paciencia, por su amor, por sus oraciones, por el Presbiterio Colima y Michoacán. Gracias por su respaldo. Que Dios les bendiga, que Dios les asista. Que Dios sea propicio a sus vidas, a la vida de sus hijos, de sus familiares, de su pastor de la iglesia. Que Dios siga siendo con todos nosotros. La paz de Dios.